Buenos días, bienvenidos a la sesión clínica de este día miércoles. En esta ocasión, Marianela Brandoni, adjunta del Servicio de Alergología, nos va a hablar sobre una sesión muy interesante llamada El riesgo de un partido de tenis. Los dejo conmigo. Hola, buenos días. En efecto, soy Marianela y quiero introducirles la sesión que nos toca dar hoy al Servicio de Alergia, que es sobre el riesgo de un partido de tenis. Sin más preámbulos, queremos introducir a ustedes nuestro paciente Rafael, de 12 años, que visita urgencias porque mientras que practica un partido de tenis presenta lesiones aguanosas generalizadas. A su llegada a urgencias se mantienen constantes estables y se objetiva edema labial, palpebral y también conjuntivitis, inyección conjuntival, recibiendo en ese momento polaramina y paidocor. Mientras que está en observación, realiza un vómito aislado, entonces se administra ondansetron. Pero rápidamente el paciente inicia con congestión nasal, disnea, se auscultan sibilantes y se objetiva de saturación hasta el 80%. Es en ese momento que se administra entonces adrenalina, corticoides intravenosos y aerosoles. Se extrae entonces una triptasa, que sabemos que el resultado demora, no se obtiene directamente en urgencias, y una vez estabilizado el cuadro, se da de alta al paciente con el juicio clínico de anafilaxia. Queremos aprovechar este punto para repasar el concepto de anafilaxia, que como todos sabemos es una reacción alérgica generalizada, grave y de inicio rápido y potencialmente mortal que característicamente se caracteriza por la afectación de más de dos sistemas. En el cuadro de la derecha tienen los criterios diagnósticos de la guía Galaxia, que en su publicación del 2022 dice que se tiene que cumplir uno de los siguientes tres criterios. Primero, que haya un inicio agudo, bien sea de afectación de piel o mucosas, junto a más de uno de los siguientes: compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica. O bien que el paciente tenga dos o más de los siguientes tras exposición a un alergeno potencial, que sería entonces afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial o disfunción orgánica y síntomas gastrointestinales persistentes. O simplemente que el paciente tenga una disminución de la tensión arterial tras la exposición a un alergeno conocido para él. En el recuadro de la derecha, en la tabla de la derecha, lo que queremos mostrarles son los diferentes niveles dentro de una reacción de hipersensibilidad. Y recordar que si bien no podemos predecir el nivel de gravedad de una reacción, sí que podemos actuar en cada uno de ellos. Retomando nuestro paciente Rafael, pues ya en la consulta de alergia recibimos un niño cuyo motivo de consulta es una anafilaxia, que dentro de sus antecedentes personales se encuentra la alergia a frutos secos y que los padres no cuentan todo lo que le pasó en urgencia, pero indagando en la historia clínica nos dicen que unas 3 horas antes de practicar el ejercicio había comido uvas. Preguntamos además por otras circunstancias como la toma de fármacos o infecciones y el paciente nos niega todo esto. Y además nos cuenta un nuevo episodio en el que tuvo una urticaria generalizada, también practicando un partido de tenis y que lo obligó a acudir a urgencia recibiendo corticoides intramusculares. En esta ocasión comenta que ha consumido judías verdes unas 2 horas antes de practicar el ejercicio. Y además nos comenta que ha vuelto a tolerar las judías verdes y las uvas sin el contexto de practicar de esta actividad física y que además ha vuelto a practicar tenis sin presentar reacciones. Le hacemos pruebas cutáneas en consulta que objetivan sensibilización a uva, frutos secos, leguminosas y también se objetiva sensibilización a la LTP tanto en pruebas cutáneas como en la analítica a través de IgE específica. Recibimos también los resultados de la triptasa, que está elevada de 47, por lo cual nos confirma el diagnóstico de anafilaxia. Entonces tenemos un paciente que está sensibilizado a la LTP. La LTP es una proteína de transferencia lipídica, es un panalergeno que está en el reino vegetal, está en la fruta, en las verduras, en las hortalizas, en los frutos secos y que característicamente está en mayor concentración en la piel de las frutas. El melocotón quizás sea uno, a través de la PRUP3, que es la LTP del melocotón, es uno de los mayores representantes de esta proteína, ¿bien? Y que se ha visto que tiene una función precursora en la sensibilización a otras LTP. Es decir, que un paciente puede estar monosensibilizado a una LTP de un solo alimento o de varios alimentos.
Además, se ha demostrado que hay una gran reactividad cruzada de las IgE de las rosáceas, donde pertenece el melocotón, lógicamente, y otras frutas, sobre todo la uva en especial, que se ha estudiado muy bien, y otras frutas y vegetales, también frutos secos. Una cosa interesante de la LTP es que es termoestable. Esto significa que esta proteína es muy difícil de degradar, tanto por los ácidos gástricos, por la cocción, etc. Y le confiere, lógicamente, cierta estabilidad. Y por lo tanto, los pacientes pueden presentar reacciones mucho más graves. Entonces, con toda esta información y en el contexto del partido de tenis, podemos decir que nuestro paciente tiene una anafilaxia inducida por el ejercicio con un perfil de sensibilización a LTP. Lo que queremos con el ejercicio, con el partido de tenis, es introducirles el concepto de cofactores, que no son más que aquellas circunstancias que pueden afectar el grado de reacción en una respuesta alérgica. La EACI, que es la Sociedad de Alergia Europea, define a los cofactores como aquellas circunstancias externas o relacionadas con el paciente que se asocian a reacciones alérgicas más graves. Dependiendo de la bibliografía, se pueden clasificar de muchísimas formas. Habitualmente es en factores internos y externos. Los internos pues, serían las condiciones propias del paciente, como edad, sexo y enfermedades como la mastocitosis, y luego factores externos, donde sí que pudiésemos tener algún tipo de acción, como sería el ejercicio, los AINES, incluso enfermedades. Y es que los cofactores pudiesen explicar por qué algunas condiciones van a llevar a anafilaxia, mientras que en otros casos se puede tolerar el alergeno. Están definidos 3 mecanismos por lo que estos pueden afectar la reacción alérgica. Empezando de izquierda a derecha en los recuadros, el primero es que pueden reducir la dosis umbral, es decir, que con menor cantidad del alimento el paciente puede desencadenar una reacción. El cuadrado del centro lo que nos dice es que puede tener una reacción más grave. Y en efecto, la presencia del cofactor puede hacer que la reacción sea mucho más potente dentro del paciente o desencadenar anafilaxia por primera vez, que es más o menos lo que le ha ocurrido a nuestro paciente. Y la tercera es que puede revertir la tolerancia, es decir, pacientes que han adquirido la tolerancia a un alimento ante la presencia del cofactor tienen reaparición de reacciones. Los cofactores más frecuentes descritos en la bibliografía son el ejercicio, los fármacos como los AINES, betabloqueantes, IECAS, los IBP y las estatinas, el alcohol, las infecciones agudas, el estrés, la deprivación del sueño, es decir, el insomnio y la menstruación. Dentro de la anafilaxia, la presencia de estos cofactores en adultos está descrito entre el 15 y el 30%, mientras que la población pediátrica afecta entre el 14 y el 18%. Y nos parece importante recalcar que cerca del 65% de los pacientes pueden no llegar a reconocerlos dentro de su reacción. Y más específicamente dentro de la anafilaxia por alimentos, pues destacan el ejercicio, los AINES y el alcohol. Hablando específicamente del ejercicio, nos queremos enfocar en este tema porque es el cofactor más frecuente dentro de la alergia alimentaria y puede estar presente hasta en el 10% de las reacciones anafilácticas y ser un grupo específico de reacción dentro del mundo de la alergia. Así pues, existe la anafilaxia inducida por el ejercicio, que puede ser causada exclusivamente por el ejercicio, entonces en ese caso sería independiente de los alimentos, o puede ser causada por el ejercicio después de consumir un determinado alimento, y en ese caso sería anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos. Y aquí podemos dividirla en un factor IgE mediado, que es cuando logramos establecer que hay sensibilización, o no IgE mediado, que es cuando no podemos establecer esta sensibilización, y se habla que es un mecanismo postprandial, del cual hay muy poco descrito en la literatura. Es importante recalcarles también que dentro de este grupo está el subgrupo más frecuente y quizás uno de los más estudiados, que es la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del trigo. Y es cuando logramos objetivar sensibilización a la 5-gliadina del trigo. En esta entidad clínica, la actividad física más frecuente es correr a una intensidad moderada. Los alimentos son ingeridos característicamente dentro de las 4 a 6 horas previas al ejercicio y hasta 1 hora después de practicar el deporte. Y hay que considerar que el ejercicio puede aumentar el riesgo de otros cofactores, como AINES, infecciones, etc. Los alimentos más implicados, como lógicamente pensamos, están ligados a los hábitos dietéticos y estos a las cuestiones culturales. Así pues, en países como Japón, que son un grupo muy potente y tienen muchísimas publicaciones sobre este tema, el alergeno alimentario más frecuente es el trigo. Mientras que para estas latitudes europeas y mediterráneas, la más frecuente es la LTP, que es nuestro paciente.
Característicamente los síntomas empiezan durante la primera hora tras iniciar la actividad física y se caracterizan por afectación sobre todo a nivel cutáneo. Presentan prurito, urticaria, angioedema y eritema, y pueden también tener otros cuadros como disnea, sensación de opresión torácica, diaforesis, incluso síntomas gastrointestinales. La revisión que está en la imagen de la derecha es una revisión sistemática del 2023 que define por primera vez fenotipos dentro de la anafilaxia o las reacciones alérgicas inducidas por el ejercicio y define 3 fenotipos. El más frecuente sería la anafilaxia que lleva lesiones cutáneas, que sería angioedema y urticaria. En segundo lugar serían pacientes que únicamente tengan lesiones cutáneas sin presentar anafilaxia, y luego el grupo menos frecuente son los pacientes que tienen anafilaxia sin lesiones cutáneas. Ellos concluyen en este artículo que las lesiones cutáneas están asociadas a una mayor frecuencia de reacciones, pero que no existe vínculo entre la aparición de las mismas y la gravedad de la reacción. Y también se dan cuenta de un dato pues bastante relevante, es que hay un mal etiquetado de los pacientes. Cerca de 1 de cada 6 pacientes está etiquetado como anafilaxia y lo único que tiene son manifestaciones cutáneas. Bien, pero ¿cómo actúa el ejercicio dentro de la alergia? Pues aquí hay múltiples teorías o hipótesis. La EAACI en el 2015 publica un position paper donde las resumen, ¿no? Pero lo primero que hacen en sus párrafos, en sus primeras líneas, es decir que le hace falta validez a todas estas hipótesis. Entonces, a grosso modo, lo que podemos decir es que durante el ejercicio lo que ocurre es una disminución del ácido gástrico, y esta disminución lo que hace es que hay una menor digestión de los alimentos, de manera que los alergenos o los nutrientes van a ser estructuralmente más complejos una vez que atraviesen la barrera epitelial. Y tener estructuras más complejas o alergenos mucho más complejos hacen que se una a la IgE, y esta IgE estimula la degranulación de los mastocitos, produciendo entonces la liberación de mediadores como la histamina y los leucotrienos. Además, durante el ejercicio lo que se ha demostrado es que hay una redistribución del flujo sanguíneo. Desde la víscera se va entonces hacia el tejido muscular o hacia la piel. Entonces hay una redistribución de estos alergenos que se unen a mastocitos menos tolerogénicos, produciendo entonces reacción. Y si además le añadimos AINES o alcohol, pues vemos que hay un aumento de la permeabilidad gastrointestinal, además que hay un daño epitelial a través de la erosión e irritación de la mucosa, lo que hace que estos alergenos más completos la atraviesen y estimulan así a los mastocitos. Este position paper, pues podemos decir, tiene ya más de 10 años publicado, pues la alergia no se queda atrás, continuamos avanzando, hay publicaciones muchísimo más recientes. Hay un grupo español del 2021 que publica acciones específicas en basófilos y mastocitos, con otros mediadores como la adenosina, que pueden estimular al mastocito dentro de la reacción alérgica. También hay que hablar, porque está muy bien estudiado, lo que es el factor del trigo. Y es que en la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del trigo, lo que se ha demostrado es que la actividad física lo que hace es estimular la actividad de la transglutaminasa, que es una enzima que se encuentra debajo del epitelio de la mucosa. Bien, y que también durante la actividad física hay un aumento de interleuquina 6. Entonces esto todo lo que hace es una acción, una regulación positiva de esta enzima, y genera complejos gliadina-gliadina que se vuelven a unir a la IgE, y esto lleva a la degranulación mastocitaria. Lo que queremos con esta diapositiva, con estas gráficas, es decir que no tenemos un mecanismo específico definido de por qué el ejercicio induce a la alergia. Entonces esto al final termina siendo una limitante, sobre todo para el desarrollo de tratamientos profilácticos y sobre todo para pacientes que están sensibilizados a panalergenos, como la LTP. El diagnóstico de esta entidad, pues podemos suponer que creo de sesiones anteriores, pues necesitamos hacer un diagnóstico in vivo, que sería a través de las pruebas cutáneas, y luego in vitro a través de la determinación de IgE específica, que lo que nos ayuda a esto es a que demostremos un mecanismo IgE mediado, un mecanismo de sensibilización. Y también podemos intuir que la forma de tener un diagnóstico definitivo es a través del gold estándar dentro de la alergia, que es una prueba de provocación. El problema con los cofactores es que es difícil reproducirlos, es difícil que nosotros creemos en el hospital de día las condiciones de vida real del paciente, lo que hace que no haya un protocolo estricto. Hay muchísimos, infinidad de protocolos publicados. Queremos traerle entonces uno de los que más se utiliza cuando hablamos de este tema.
Y es que este grupo lo que hace es inducir reacciones en los pacientes y demostraron que simplemente aumentando la cantidad de trigo que le ofrecemos a los pacientes, pues tenemos, y que esto esté en reposo, pues podemos tener reacciones hasta del 50%. Luego, si le añadimos cofactores como el ejercicio, los AINES o incluso la combinación de ejercicios y AINES, pues podemos ver cada vez tenemos más tasas de provocación positiva y que la dosis umbral es cada vez menor. Entonces ellos concluyen que la combinación de dos cofactores aumenta el riesgo de reacciones y que para el alcohol no tienen resultados, tienen resultados muy ambiguos. Con esto lo que queremos decirles es que, uno, el trigo por sí mismo puede desencadenar una reacción. Dos, que debemos considerar la acción sinérgica de los cofactores y que, por último, tenemos que saber también que no todos los cofactores están igual de estudiados. Existen también algunos criterios diagnósticos que fueron publicados la primera vez en el 2017 por Feldweg y su equipo y propone, uno, que los signos y síntomas aparezcan únicamente cuando el ejercicio fue precedido por la ingesta de un alimento. Dos, que podamos demostrar alguna evidencia clínica de sensibilización alérgica, bien sea a través de pruebas cutáneas o de una IgE específica. Que no existan síntomas tras la ingesta del alimento en ausencia del ejercicio y que no exista un diagnóstico alternativo. Así pues, podemos decir que Rafael ha tenido una anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos y que además ha presentado un episodio de urticaria inducida por el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Pues este cuadro es un poco intenso, ¿no? Pues lo que queremos con él es demostrar que a veces decimos cosas en la consulta y cómo se enfrenta a la vida real del paciente. Y este artículo pues así lo pone de manifiesto. Y es que le decimos a nuestro paciente que tiene que llevar el autoinyector de adrenalina. Pero entonces, ¿quién lo lleva durante una actividad física? Le decimos al paciente que detenga el ejercicio. ¿Quién le va a decir a alguien que no practique ninguna actividad física? Le decimos al paciente que no tiene que consumir el alimento unas 4 o 6 horas antes de hacer ejercicio. Quizás sea mejor ofrecer alguna lista de alimentos seguras, así como ofrecerle una lista de los posibles cofactores que también pudiesen estar implicados. Estimular al paciente que haga alguna actividad grupal y que las personas estén informadas. Quizás no todos los pacientes quieran que se conozca su situación personal de salud. Y por último, informar el riesgo de medicación crónica como los betabloqueantes y ECA, pero sobre todo por la acción que pueden tener sobre la adrenalina. En cuanto al tratamiento de rescate, yo creo que eso estaba muy bien establecido. La gráfica de la derecha, pues, habla de antihistamínicos, de corticoides y de adrenalina, que es algo que todos conocemos muy bien y que sí hemos demostrado eficacia en el tratamiento de la reacción aguda. Quizás el problema lo tengamos en las gráficas de la derecha, que es qué hacemos como tratamiento profiláctico. Hay una publicación sistemática del 2023 que, si se fijan, la N es muy pequeña, con apenas 45 pacientes, es decir, que son pocos los casos clínicos publicados, que en el que se utilizan 10 tratamientos, o se recopilan 10 tratamientos, de los cuales los más utilizados son los antihistamínicos y el cromoglicato disódico, que ven que sí que pueden tener respuestas, buena respuesta en estos pacientes. Pero lo que sí decimos todos los alergólogos es que debe evitar el alimento responsable unas 4 a 6 horas antes del ejercicio y 1 hora después del mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer también como alergólogos es ofrecerles recomendaciones al paciente y recordarles que tener una enfermedad alérgica no debe impedir la práctica segura del deporte, insistirles en el uso de la adrenalina y recomendarles también hacer un precalentamiento adecuado, así como un incremento progresivo de la intensidad en la actividad física. Todo esto para intentar prevenir una reacción alérgica. Luego también tenemos que decirle al paciente que ante la aparición de los primeros síntomas, que habitualmente son cutáneos, el paciente está obligado a detenerse. Tiene que sentarse o acostarse y tomar la medicación de rescate, corticoides o antihistamínicos, y una vez que los síntomas se resuelvan, el paciente puede buscar ayuda o incluso puede hasta reanudar el ejercicio. Y que siempre, ante signos de gravedad como sensación de falta de aire o sensación de ocupación faríngea, tiene que utilizarse la adrenalina.
Ya para concluir, queremos resumir los puntos más importantes de esta sesión, que sería que los cofactores potencian la frecuencia y la gravedad dentro de la anafilaxia, que actúan disminuyendo la dosis umbral y que son especialmente importantes en la alergia a alimentos, que están sobre todo estudiado el efecto del ejercicio, del alcohol y de los fármacos, sobre todo de AINES, que pueden no estar reconocidos hasta en el 65% de los pacientes, que hay que considerar la suma de cofactores, que el ejercicio es un tipo específico de alergia alimentaria y que en nuestro medio es la LTP el alergeno más frecuentemente ligado a cofactor, sobre todo con el ejercicio y AINES. Esperamos que esta sesión, pues primero les dé información útil y lo otro es que haya sido de su agrado, no solo porque forme a los residentes, futuros especialistas, sino que también permita al servicio de alergia acercarse a los otros servicios o las otras unidades que están en el hospital. Muchísimas gracias.